El siguiente Gracias. ponente es el doctor Alberto Ezquerra, que actualmente trabaja como médico adjunto en el Hospital Clínico de Barcelona. Es una persona que está muy volcada tanto en la parte clínica como investigación de la neurogastroenterología y pruebas funcionales, y nos va a hablar sobre las exploraciones complementarias para estudiar la enfermedad por reflujo, que solicito y cómo lo interpreto: gastroscopia, pH-metría, impedanciometría y manometría. Muchas gracias. Pues buenos días. Lo primero, agradecer a Tecnon, al grupo, al Endo Group, y en especial a Rocío por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, pues fácil el título, prácticamente es a lo que me dedico y lo que he llevado formándome durante ya unos años, y que tengo que resumirlo en menos de media hora, así que vamos a por ello, y sobre todo a salir con unas ideas claras, sobre todo de las dudas que puedan surgir de cuándo pedirlo, si el estudio lo hacemos con o sin IVP, si hace falta pedir a todo el mundo pH-metría, si hace falta pedir pH-metría con impedancia a todo el mundo, y sobre todo convenceros de si hace falta, ya que hacemos una pH-metría, de si es necesario hacer una manometría esofágica en estos pacientes. Son dos casos que nos podemos encontrar en la consulta, dos casos con unos síntomas similares, en los que ambos casos, tanto el caso número 1 como el caso número 2, cuentan unos síntomas síntomas de reflujo típico. Viendo las imágenes vemos que probablemente el fenotipo pueda ser diferente, pero inicialmente, como bien ha explicado la compañera doctora González, ahora mismo, en la situación que estamos inicial, son pacientes que tienen unos síntomas de reflujo en los que actualmente aún no sabemos si se asocian o no, aunque probablemente en el caso 1, viendo los factores de riesgo asociados, probablemente se asocie con mayor riesgo a una enfermedad por reflujo gastroesofágica. No me voy a meter la prevalencia, ya habrá algunas diapositivas que nos pisaremos, pero como ha comentado mi compañera, una prevalencia global de síntomas de reflujo de en torno a un 13% de forma mundial, pero con zonas de prevalencia de hasta un 20% en el sudeste asiático y en Europa del Este, y la relevancia del problema en costes económicos y de calidad de vida. Pues según los distintos consensos ha ido evolucionando la definición y el diagnóstico de reflujo. En el 2006 se llevó a cabo el primer consenso, el consenso de Montreal, donde al final definía que el reflujo era toda aquella condición que era secundaria al paso de contenido del estómago al esófago y que se asociaban con síntomas y complicaciones. Pero luego el problema es que llegan, y en los últimos consensos de Roma 4 de trastornos funcionales, o mejor dicho, de trastornos del eje intestino-cerebro, describen que estos pacientes también pueden tener trastornos funcionales esofágicos, o como bien ahora se conocen, trastornos del eje esófago-cerebro, o incluso ahora ya el papel de la microbiota en estos trastornos, en el que es una paciente que tienen síntomas esofágicos que no pueden ser explicados ni por causa obstructiva, ni un trastorno motor esofágico, ni síntomas de reflujo. En el 2018 se desarrolla el consenso de Lyon, donde sigue indicando que el diagnóstico del reflujo es un diagnóstico clínico, en el que el tratamiento y el diagnóstico puede hacer con una respuesta empírica a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y estamos en este último consenso, el consenso de Lyon 2.0, que se salió el año pasado y sobre el cual va a versar esta charla, y a través de este consenso voy a ir explicando cómo pedir y cuándo solicitar las pruebas, donde ya hablamos de una forma más moderna, más técnica de definir el reflujo, en la que se requiere un diagnóstico objetivo, en el que necesitamos, bien por hallazgos endoscópicos o hallazgo de una exposición ácida patológica en pruebas funcionales, de un reflujo, y además que ese reflujo también se acompañe con problemas sintomáticos. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos objetivar? Porque el diagnóstico de reflujo solo por la respuesta clínica al IVP, a pesar de que en este metaanálisis tan reciente tiene una sensibilidad bastante buena, de un 79%, sí que tiene una especificidad muy baja, es decir, tenemos importantes falsos positivos. En la práctica clínica, la respuesta al IVP es suficiente, pero si un paciente le vamos a plantear someter a una terapia antirreflujo, alguna técnica invasiva, tenemos que confirmar la presencia de ese reflujo. Y ojo, importante, se puede solapar en estos pacientes, como ha comentado mi compañera, otros trastornos funcionales en estos pacientes, y el efecto placebo de cualquier tipo de fármaco en estos pacientes está descrito de hasta un 40%, y el efecto placebo asociado al IVP también de hasta un 20%, o sea que el diagnóstico de reflujo por buena respuesta al IVP no es adecuado.
ya lo he explicado, voy a dejar de decir, ya se lo explico mi compañera, pero bueno, sabemos que tenemos este esquema un poco simple, pero que explica muy bien de cómo en este trastorno de que pasamos desde los fenómenos de esofagitis erosiva, enfermedad por reflujo no erosiva, donde lo que predomina es la exposición al ácido y por tanto darle un fármaco que su efecto es inhibir el ácido va a ser que mejore, mientras todo el espectro de trastornos donde lo que predomina es el componente de hipersensibilidad esofágica, pues este grupo, la respuesta al IVP será progresivamente menor. Y aquí estamos en esta diapositiva que quiero ir explicando un poco detalladamente, donde nos encontramos en cómo llegar a cabo el diagnóstico de reflujo según el último consenso. Entonces, empezamos brevemente con el papel que tiene la gastroscopia, porque sigue teniendo un papel, aunque yo vaya a hablar de pHimetría con impedancia, no todo paciente necesitamos realizársela, y vamos a ver qué papel tiene la gastroscopia en el diagnóstico de reflujo. Pues efectivamente, en pacientes que tengan un reflujo confirmado, una enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva, que será aquellos pacientes, según la clasificación de los ANGES, que tengan criterios de esofagitis erosiva grado B, C o D. Desde el último consenso, la presencia de una esofagitis erosiva grado B, C, D es confirmatorio y diagnóstico de enfermedad por reflujo, y estos pacientes no requerirá realizarse una suspensión del IVP y un estudio con pHimetría. Y lo mismo aquellos pacientes con una confirmación de un esófago Barrett, recordando que el esófago Barrett no es una línea Z irregular y que el esófago de Barrett es la presencia de un esófago distal revestido de epitelio columnar de una longitud de al menos de 1 centímetro y que requiere la confirmación histológica para el diagnóstico. Y también entra dentro del fenotipo del espectro de enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva la estenosis péptica, como es este paciente que se llevó a cabo una dilatación de una estenosis de naturaleza péptica. Probablemente por factores epidemiológicos y la evidencia, el papel de este paciente con obesidad, fumador, consumo de alcohol, antecedentes también familiares de esófago Barrett, nos encontremos con este espectro de enfermedad por reflujo, conocida como enfermedad por reflujo erosiva, y en este paciente ya tendríamos el diagnóstico, con la gastroscopia podríamos ya llevar a cabo un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágica. Entonces, ¿qué novedades incluye este último consenso respecto al anterior? Pues hace mucho hincapié que es una cosa muy importante y que desde nosotros podemos hacer es que intentar realizar la endoscopia cuando lo solicitemos, pedir al paciente que se lleve a cabo tras suspensión del IVP al menos 2 semanas. ¿Por qué? Si le estamos dando el tratamiento curativo de la esofagitis erosiva, hay posibilidad de encontrarnos con que el paciente no tenga esofagitis erosiva porque la estés curando. Así que sí, es una forma de evitar y confirmar el diagnóstico, evitar hacer más pruebas. Que la esofagitis grado B se incluye ya dentro del espectro de erosiva y tendríamos el diagnóstico, que el esófago Barrett no vale cualquier longitud de esófago Barrett con confirmación histológica, y también recordar que la estenosis también es de etiología péptica. Pero por favor, importante esto, porque esto puede evitar realizar muchas pruebas. Pedir al paciente que se lleve a cabo la prueba tras suspensión de al menos 2 semanas del IVP. Pero la gran mayoría del escenario, lo que vemos en la práctica clínica, pues es el fenotipo de un paciente con síntomas de reflujo que le hacemos la endoscopia y nos encontramos pues con esto, sin ningún tipo de hallazgo específico, una mucosa esofágica de aspecto normal, y en este escenario nos encontramos en la posibilidad de una enfermedad por reflujo no erosiva, que en la población general es de hasta un 12% y que es el subgrupo más frecuente, que se encuentra dentro de hasta un 85% dentro del fenotipo de reflujo. Claro, aquí es donde ya entra el papel de las pruebas funcionales, en este tipo de pacientes, y es el que voy a ir desarrollando poquito a poco. Empezaré hablando de qué papel tiene la manometría esofágica de alta resolución en estos pacientes. Recordar brevemente, la manometría esofágica es este dispositivo asociado a una sonda que puede ser de estado sólido o una sonda de perfusión. Actualmente está estandarizado que se tienen que hacer manometrías esofágicas de alta resolución, que permite traducir los diferentes cambios de presión que ocurren en el esófago durante la actividad peristáltica, traducir mediante el software en estos topogramas que ahora veremos de presión, que nos permite llevar a cabo un análisis del peristaltismo y la motilidad esofágica, y mediante un consenso, que es el consenso de Chicago 4, poder llevar a cabo un diagnóstico o descartar trastornos motores. Entonces,
Las indicaciones son 3 en este tipo de pacientes. Primero, identificar el borde superior del esfínter esofágico, descartar trastornos motores esofágicos y o conductuales que puedan mimetizar síntomas de reflujo, y la evaluación preoperatoria y reserva peristáltica en caso de plantear técnicas antirreflujo. Con respecto al borde superior, esta es una imagen, son todo imágenes del laboratorio de funcionales donde trabajo, en el Hospital Clínic, que todo trabajamos con Medtronic, no es por otra cosa, y esta es la interfaz del software. Esta es la imagen de una manometría esofágica durante la presión en reposo, y lo que vemos aquí arriba es el esfínter esofágico superior, y aquí abajo lo que vemos es el esfínter esofágico inferior. En este caso, el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática están solapadas, es decir, que es una unión esofagogástrica tipo 1, no tiene una hernia de hiato. Y aquí en la línea, en la flecha, vemos marcado lo que sería el borde superior del esfínter. Es muy importante porque está estandarizado que las pHimetrías se tienen que colocar 5 centímetros por arriba del borde superior, entonces necesitamos conocerlo. Hay otras formas, yo no tengo experiencia, en pediatría, por ejemplo, se colocan las sondas de pHimetría sin necesidad de medir el borde superior, por unas fórmulas estandarizadas. En otros centros sé que se hacen con retirada, una vez objetivado el cambio de pH se retira. No tengo experiencia, yo la experiencia en mi centro y siempre he trabajado y me he formado en este tipo de colocación. Y luego tenemos otra serie de casos, pues este es un paciente de 70 años que su síntoma era predominantemente regurgitación postprandial y nocturna. Ya indagando, este paciente decía que bueno, que sí, que había perdido algo de peso, que sí, algo de disfagia tenía. Entonces se le hizo la manometría y lo que vemos en estas imágenes iniciales son degluciones líquidas que le dimos al paciente tumbado, en el que no se ve onda peristáltica, hay una ausencia de onda peristáltica, y no solo eso, se ven estos fenómenos, estas columnas de presión que se llama presurización panesofágica. Y luego, al terminar, que el protocolo estandarizado de Chicago, se requiere darle 200 mililitros de agua, que son test de sobrecarga. Y al darle a este paciente este test de sobrecarga, vemos que se producen estas columnas de presión que definimos como patrón obstructivo. Todos estos patrones son compatibles con una calasia tipo 2. Entonces, este paciente, que el síntoma predominantemente era regurgitación, el diagnóstico era un trastorno motor esofágico. Y luego este es otro caso de una chica de 19 años que su síntoma predominantemente era regurgitación postprandial, a veces lo tenía que expulsar por la boca desde la infancia, que no respondía a IBP. Entonces, este es una manometría con impedanciometría, donde lo que vemos, antes de nada, esto es este color rosa corresponde a la impedanciometría, que nos permite, como si le diésemos a estos pacientes contraste de bario, estuviésemos haciendo imágenes de tránsito esofágico, y nos permite evaluar, pues este es el contenido líquido gástrico y fenómenos de paso del contenido líquido del estómago al contenido esofágico. Entonces, en este vídeo lo que vemos es que esta paciente, una vez hecho la manometría, le dimos un test de 200 gramos de arroz y le dejamos durante 30-45 minutos con la sonda puesta. Y lo que vimos es, y lo consigo, perdonadme, es que esta paciente tenía estos fenómenos de estas presiones que venían desde el estómago, que se llaman columnas R, con paso del contenido del estómago hasta el esófago y posterior deglución del mismo contenido, y que estos episodios los hacía continuamente durante la prueba y los 20 minutos después. Todos estos hallazgos son compatibles con un síndrome de rumiación, ¿vale?, que lo podemos diagnosticar con la manometría. Y por último, la evaluación de la reserva peristáltica con la manometría. La reserva peristáltica se evalúa con el test de deglución múltiple, que consiste en, una vez terminado las 10 degluciones líquidas, le damos al paciente 5 degluciones rápidas para ver si se produce o no una onda contráctil posterior. Se habla que el paciente tiene reserva peristáltica si esta onda contráctil posterior es superior, su integral contráctil distal, es decir, el vigor, es como medimos nosotros esa fuerza de la onda, es superior al promedio de las 10 ondas previas realizadas tumbado. Pues si es superior, como es este caso, se habla que este paciente tiene reserva peristáltica. Mientras en este caso, como vemos, el vigor de la onda, que era 234, era claramente inferior al promedio de las ondas deglutorias previas. Y en este caso, los dos casos son pacientes con un trastorno de hipomotilidad, una motilidad esofágica ineficaz, pero uno tenía una reserva peristáltica presente y otro una reserva peristáltica ausente.
¿Y por qué es importante? Porque clásicamente estaba descrito que los pacientes con reserva peristáltica ausente y trastornos de hipomotilidad se asociaba a mayor riesgo de disfagia postfunduplicatura. Esto actualmente está entredicho. Es un test clásico que se hicieron en estudios clásicos que no se han demostrado. Y traigo aquí uno de los guías más recientes, realizados tanto por gastroenterólogos como cirujanos, sobre cómo seleccionar correctamente a pacientes que se van a someter a técnica antirreflujo. Y lo más importante es que claramente indica que es necesario hacerle una manometría esofágica, sobre todo para descartar trastornos que puedan contraindicar la cirugía, como podría ser una acalasia, una obstrucción funcional del flujo. Y otra cosa muy importante es que, per se, el trastorno de hipocontractilidad no es una contraindicación, no hay evidencia para contraindicarlo, pero que hay que individualizar cada caso. Al final, como los estudios no lo dejan claro y generalmente lo que hacemos es individualizar cada caso, y si en estos pacientes que se tienen que someter a una funduplicatura, sugieres y recomiendas, si tienen un trastorno de hipomotilidad y pobre reserva, hacer unas funduplicaduras parciales, bien sea tipo DOR o tipo TUPEN, en vez de una funduplicatura 360 grados para evitar este riesgo, siendo sinceramente que no hay evidencia en contra ni a favor. Y por último, nos permite evaluar la unión esófago-gástrica, como bien ha explicado Begoña, y ver la presencia o ausencia de hernia de hiato, como vemos en estas imágenes. Esto es un paciente donde aquí vemos, esta zona de presión que es muy débil, prácticamente inexistente, corresponde al esfínter esofágico inferior, y esta otra zona de presión así intermitente corresponde a la crura diafragmática. Aquí vemos una separación de más de 1 centímetro entre estas dos zonas de presión, el esfínter y la crura. Esto en reposo corresponde a una hernia de hiato. ¿Y por qué es importante? Porque se ha visto que la manometría es más sensible y caracteriza mejor la unión esófago-gástrica que la gastroscopia, y se relaciona mejor con la presencia de hernia de hiato o a nivel quirúrgico o en pruebas varitadas clásicas. Ahora vamos al pilar esencial de esta charla, que es la pHimetría esofágica convencional con o sin impedanciometría. La pHimetría consiste en este catéter que va conectado a un holter, y este catéter que lo localizamos 5 centímetros por encima del borde superior, que contiene unos sensores que permiten ver cambios en el pH y sobre todo reconocen cuando hay paso de un contenido un pH inferior a 4, un pH ácido. Este registro pues, se lleva a cabo durante 24 horas. Luego hablaré del papel de la impedanciometría qué valor tienen estos estudios. Pero lo más importante, en el caso de querer llevar a cabo un estudio o montar un laboratorio funcional, se requiere una serie de equipamientos básicos. Lo primero que se requeriría probablemente se requeriría todo el tema de una manometría esofágica, que ya he explicado antes, pero de cara a llevar a cabo estudios de pHimetría, lo que se necesita son los holters, que en este caso son de esta marca comercial, pero existen 3 en el mercado. El holter con los diferentes catéteres, que este es un catéter de pHimetría convencional y este es un catéter de pHimetría con impedancia. La diferencia son estos puntitos que corresponden a los distintos electrodos que luego explicaré. Y luego una serie de sustancias que utilizamos para calibrar siempre antes de llevar a cabo los estudios. Una sustancia ácida, que es a pH 4,1, una sustancia alcalina, un pH 7, y una sustancia tampón, que es agua. ¿Por qué? Porque antes de colocar la sonda al paciente hay que confirmar que lo que reconoce la sonda, la sonda corresponde al pH real. Entonces es muy importante calibrarlo. Y por último, el software de análisis. Nosotros trabajamos con diarios, no es muy complicado, el paciente no se entera, tú tampoco te enteras cuando ves y empiezas a explicarle la botonera del dispositivo. Entonces le explicamos este diario y les hacemos partícipe. Yo siempre insisto de la importancia de la asociación sintomática, y son pruebas que son desagradables, un poco molestas, aunque se hace todo posible para minimizar, y siempre indico que, bueno, ya que hemos pasado por todo esto, vamos a terminar y vamos a hacerlo bien, así que el papel de que rellenen muy bien este diario. Entonces, en el protocolo tenemos que saber entrevistar al paciente para saber qué síntomas tiene, para saber qué tipo de sonda o estudio tenemos que hacerle, determinar si el estudio se tiene que hacer con o sin tratamiento, con IVP. Si se hace sin tratamiento con IVP, tienen que estar al menos 7 días sin IVP, y si está con antiácidos tipo famotidina, suspenderlos 48 horas antes, e informar muy bien de cómo rellenar el diario, cómo poner las horas de las comidas, cuándo se acuesta, y el diario de síntomas, lo fundamental para evaluar, como bien ha explicado Begoña, la asociación sintomática.
Y esto es una pHimetría convencional. Os quiero mostrar trazados para intentar demostrar que el valor numérico no es lo único que tenemos que ver. En la pHimetría convencional, esta línea aquí nos indica que es el tiempo en el que el paciente está en decúbito supino. Las zonas verdes, estos rectangulitos con estas columnas grises, corresponden a las zonas de comida, que hay que marcárselo porque el software automáticamente lo excluye para el análisis. Y luego esta línea que se encuentra en el pH de 4, que corresponde a todas estas líneas verticales que caen por debajo de la línea de esta línea, corresponden a reflujos. Y finalmente el dispositivo nos da el tiempo de exposición total ácido en porcentaje. Pues valores de normalidad, ha habido distintos valores de normalidad según distintos estudios, pero lo que está establecido es que claramente un tiempo de exposición ácido por encima de 6 es patológico, por debajo de 4 es normal, y 4 o 6 zona gris, y ahí a lo mejor donde el papel de la impedancia puede ayudarnos. Estas imágenes es un reflujo fisiológico, porque como bien ha explicado Begoña, reflujo todo el mundo tiene y es fisiológico tener reflujo. ¿Cómo son los reflujos fisiológicos? Son la presencia de caídas de pH de muy corta duración, sobre todo en periodo postprandial y en bipedestación, y ausencia de episodios de reflujo en decúbito supino, asociado pues un tiempo de exposición total de ácido menos de 4. Esto es fisiológico. Vemos claramente que es diferente. Aquí lo que vemos son caídas del pH de mayor duración en el tiempo, con mal aclaramiento. Vemos la duración que tanto ocurren en bipedestación como en decúbito, con un tiempo de exposición ácida de 10,8% y que tanto predomina en vertical como cuando está tumbado en decúbito supino. Pero también tiene otro papel la pH convencional y por eso es importante ver los trazados y no solo quedarnos con el número. En este caso es un paciente que lo que contaban sus síntomas sobre todo era de regurgitación y disfagia, y lo que llama la atención es que hay un tiempo de exposición ácida de 0, no hay ninguna caída del pH por debajo de la línea 4. Es un paciente que tenía una obstrucción funcional de la unión esofagogástrica, lo que tenía era un patrón de hipercontinencia cardial, es decir, el reflujo fisiológico no pasaba por lo hipercompetente que era el cardias en este paciente. Y luego estos fenómenos, este es un caso muy interesante que tuvimos reciente. Estas imágenes, está con esta columna en blanco porque es que últimamente solo hacemos trazados de pHimetría con impedancia y ya no tengo imágenes de pH convencional, y es para que solo os centréis en el trazado de pH. Aquí esta paciente no tiene ningún episodio de reflujo durante el día cuando está de pie, pero ojo, cuando se tumba hay una caída progresiva muy lenta del ácido, hasta quedándose justamente en la zona del pH 4, pero sin llegar a caer más y con una duración de más de 1 hora. Estos patrones son característicos de los fenómenos de retención y fermentación ácida, con un tiempo de exposición que prácticamente es patológico. Esta paciente, viendo solo los números, diría, pues tiene un reflujo, a lo mejor hay que someterle a una cirugía antirreflujo. Esta paciente lo que tenía es un gran divertículo epifrénico, divertículo esofágico, asociado también a una obstrucción funcional, y lo que estamos viendo aquí es restos de comida que quedan en el divertículo y en el esófago distal, que a lo largo de la noche fermentan, se produce una fermentación ácida y por eso el sensor reconoce como cambios ácidos. Esta paciente no hay que hacerle una cirugía antirreflujo, hay que hacerle una miotomía y tratamiento del divertículo. Ya lo ha explicado mi compañera, pero muy importante insistir a los pacientes de verdad lo importante que es el análisis de asociación de síntomas, sobre todo cuando estamos en la zona grises y nos planteamos tratamientos invasivos, y que se evalúa tanto con el índice de síntomas como la probabilidad de asociación de síntomas. Importante, se requieren al menos 3 episodios de cada síntoma para poder evaluarlo, tienen que ser en el periodo de ventana de 2 minutos, y según el consenso de Oporto se indica que probablemente la mejor forma de evaluarlo es si el paciente tiene una probabilidad de asociación positiva, en ese caso evaluar el índice de síntomas, y donde claramente hay evidencia que hay una clara asociación y la respuesta quirúrgica es la mejor, es cuando los 2 parámetros son positivos. Vale, y ahora, ¿por qué hacer impedanciometría y qué es la impedanciometría? La impedanciometría es lo que evalúa es la resistencia del paso de una corriente alterna entre 2 electrodos. Saber que el líquido permite que pase mejor una corriente y el gas peor. Entonces, si el líquido pasa mejor, la impedancia disminuye. Si el gas pasa peor, la impedancia aumenta. Si tenemos una sonda de pH con múltiples electrodos, podemos ver cómo se desplaza ese contenido líquido o ese contenido aire, en sentido cráneo-caudal o en sentido gastroesofágico. Y con esto podemos evaluar pues,
el movimiento anterógrado o retrógrado de líquido, gas y sólido, y nos permite entonces, combinado con una pHimetría, detectar no solo los episodios de reflujo, sino el aclaramiento y si es un reflujo ácido, débilmente ácido o no ácido, y también los trastornos funcionales asociados a gas, que también tienen un papel aquí. Esto sería un episodio de reflujo líquido y esto sería un episodio de devolución de aire, una aerofagia. Y el problema de impedancia es que tiene mucha variabilidad interobservador, es compleja, requiere una curva de aprendizaje y requiere de una estandarización. Por eso recientemente salió este consenso, donde intentaban estandarizar, y sobre todo lo más importante, no voy a explicar todo, es que para considerar un episodio de reflujo en la pHimetría con impedancia se requiere una disminución del 50% de impedancia en una duración de al menos 4 segundos en 2 canales de impedancia distales. Esto es un reflujo, pero también tiene claro que no ver un episodio de impedancia, pero sí ver en el pH una exposición ácida, no descarta eso, no lo omite como reflujo. Entonces es muy importante intentar llevar a estandarizar en la interpretación y análisis. Y estas son las imágenes de cómo lo vemos, tanto en trazado convencional o, como a mí me gusta, que yo me acostumbro más, verlo por escalas de colores. Los colores blancos asocian a valores de impedancia más bajos, los colores negros a impedancias más altas. Caídas de la impedancia, como se ve aquí, pues en este caso es una caída de una impedancia que va desde el estómago hacia el esófago, asociado a una caída del tiempo de exposición ácida. Esto es un reflujo ácido, mientras en este caso vemos otro reflujo, pero ojo, no hay una caída del ácido en el sensor de pH, es un reflujo no ácido. Y aquí estamos en el periodo de comida y lo que estamos viendo son episodios de devolución. Vemos como el sentido es anterógrado y no retrógrado. Pues con estos conocimientos hay que hacer el análisis y la interpretación de uno por uno cada episodio. Y otro valor que es muy útil, que tiene la impedancia, es que nos permite evaluar la impedancia basal nocturna. La impedancia basal nocturna es un valor que nos permite ver la integridad de la mucosa, y se ha visto que las formas de reflujo más agresivas, como las formas erosivas, esófago-barre, se asocian a impedancias basales más bajas, mientras que los pacientes voluntarios o trastornos funcionales tipo esófago hipersensible o pirosis funcional se asocian a valores de impedancia basal superiores. La forma de medir, cada programa utiliza una forma, pero la forma actual que recomendada es el método simplificado, que es mediante esta caja que vemos aquí. El propio software hace el cálculo promedio durante la noche del valor de la impedancia basal y nos da estos valores. Valores actualmente por encima de 2500 se consideran claramente normales, por debajo de 1500 patológicos, 1500 zona gris, como nos pasa en medicina muchas veces. Porque quería mostraros este estudio por la importancia que tiene la impedancia basal. Este grupo de pacientes son pacientes que tienen un tiempo de exposición ácido en zona gris entre 4 y 6%, en los cuales se clasifican en función de la impedancia basal. En este estudio considerando la patología por debajo de 2300. Y lo que vieron que estos pacientes de zona gris les sometieron tanto a tratamiento médico y quirúrgico, y vieron que la respuesta se asoció, la respuesta, el éxito tanto al tratamiento médico como quirúrgico se asoció a la presencia de una impedancia basal baja en estos pacientes, es decir, un tiempo de exposición ácida, zona intermedia, zona gris 4-6 con una impedancia basal baja, predice la mayor probabilidad de respuesta a un tratamiento. Tiene limitaciones, como todas las pruebas, es difícil de interpretar en pacientes que tienen mal aclaramiento, requiere un análisis manual, ya que los análisis automáticos sobreestiman el número de reflujos, tiene una variabilidad interobservador y tiene mayores costes que la pHimetría convencional. Entonces, hay que hacerles a todos, si no os he convencido para hacerlo, a todos pHimetría con impedancia, la pHimetría convencional nos vale. Pues este es un estudio ya clásico, donde demostró que la adición de la impedanciometría al estudio de pH en pacientes en estudio de reflujo, es decir, en pruebas realizadas sin IVP, solo añadía, aumentaba la precisión diagnóstica en un 5-10% a expensas de estos de reflujos débilmente ácidos no ácidos, es decir, añadía poco valor, mientras que en aquellos pacientes que sí tenían un diagnóstico confirmado de reflujo y que la prueba se hacía con tratamiento, ahí sí que tenía un valor porque claramente incrementaba la precisión diagnóstica y diagnosticaba entre un 30 y un 35% de más de pacientes. Por tanto, pacientes con síntomas típicos, pirosis y regurgitación, probablemente una pHimetría convencional sea suficiente. Pacientes con síntomas atípicos o pacientes con bajo tratamiento con IVP, ahí sí que es necesario hacerla con impedancia.
Pues entonces aquí ya tendríamos el diagnóstico, hallazgos concluyentes de reflujo, los hallazgos endoscópicos descritos, en la pHimetría o pHimetría con impedancia un tiempo de exposición ácida del 6% y hallazgos seguros que excluyen el reflujo, la presencia de un tiempo de exposición ácida de menos del 4%, menos de 40 reflujos por día, una impedancia basal nocturna de más de 2500. ¿Qué problema? La zona gris, que es donde muchas veces nos encontramos. En estos casos, donde tenemos un tiempo de exposición ácida de entre un 4 y un 6%, pues bueno, a favor de que sea reflujo y que vaya a responder a tratamiento, pues que haya una asociación sintomática, que se asocie con más de 80 episodios y que tenga una impedancia basal bajita. Vale, y ya estamos en la otra esfera, en cuando tenemos un paciente que hemos diagnosticado por endoscopia o por pHimetría de reflujo, pero el paciente persiste con síntomas. Entonces, en estos casos en los que tenemos un reflujo probado, el diagnóstico se tiene que hacer siempre con pHimetría con impedancia y bajo tratamiento. Y cuando digo bajo tratamiento, para evitar dudas, se recomendaría hacer el estudio con tratamiento con dosis doble fragmentada, puesta pues 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena para confirmar que hay una adecuada supresión ácida. Y si es por pedir, si es una pH con impedancia de doble canal, uno en canal gástrico y otro en esofágico, confirmaremos la ausencia o no de correcta supresión ácida gástrica. Y en estos casos, pues este es un estudio muy reciente donde evalúan pacientes con tratamiento con doble dosis y también voluntarios con doble dosis IVP para ver cuáles son los valores de normalidad en estos casos. Y claro, pues depende del punto de corte, pues tendremos mayor sensibilidad y menor especificidad. Si se considera el punto de corte de una mala respuesta al IVP, un tiempo de exposición ácida de más de 0,5 o más de 40% de episodios de reflujo, tiene una sensibilidad de 86%, pero una especificidad del 36%. Y la probabilidad global de que responda al tratamiento quirúrgico es del 79%. Si somos un poquito menos restrictivos y consideramos una inadecuada supresión ácida, un tiempo de exposición ácida de más del 4%, la presencia de más de 80 reflujos y una impedancia basal de 1500, la sensibilidad baja, perdemos algunos verdaderos positivos, tenemos falsos negativos, pero la especificidad incrementa, que probablemente en un escenario en el que nos estemos planteando hacer un tratamiento quirúrgico y en el que la respuesta global sea mayor, sea probablemente el escenario más útil. Con este estudio pues dan unas recomendaciones. ¿Qué consideramos en un paciente, si hay una adecuada o no, en un paciente con síntomas de reflujo, con un reflujo confirmado y que persisten síntomas, que consideramos que hay una buena respuesta a la terapia, una mala respuesta a la terapia, pues la persistencia de una esofagitis erosiva, la persistencia de un tiempo de exposición ácido de más de 4% o mayor de 80 episodios de reflujo, y lo que lo excluye con seguridad que esto no esté relacionado con el reflujo es un tiempo de exposición ácida de menos 1%, menos de 40 episodios de reflujo y una impedancia basal de más de 2500. El otro sería zona gris, individualizar cada caso según lo que nos queramos plantear. ¿Y por qué es importante? Porque, como bien ha dicho antes Begoña, puede ser que en estos pacientes a los que le hagamos el estudio bajo tratamiento con IVP nos encontremos que no hay una adecuada inhibición de la exposición ácida y que sigamos teniendo una enfermedad por reflujo y haya que optimizar o intensificar, pero nos podemos encontrar con los fenómenos de solapamiento con trastornos funcionales en los que nos podemos encontrar la pirosis funcional o el esófago hipersensible. Y ya terminando, estos son los pasos que tenemos que llevar a cabo para hacer una correcta interpretación de una pHimetría con impedancia. Primero, evaluar la duración de la monitorización. Son 24 horas, pero hasta con 16 horas hay estudios donde se podría llevar a cabo el diagnóstico. Determinar el tiempo de exposición ácida, evaluar el número de episodios de reflujo, establecer la asociación de síntomas con los episodios de reflujo y la impedancia basal nocturna. Y las indicaciones con esta diapositiva espero que salgamos con unas ideas claras. Cuándo llevar a cabo una pHimetría con o sin impedancia, sin tratamiento IVP, habiéndolo suspendido al menos 7 días, pues en aquellos que no tengamos un diagnóstico de reflujo confirmado, bien sea aquellos pacientes que tengan síntomas atípicos de reflujo, tos, laringitis. Ya los últimos consensos no recomiendan hacer estudios con IVP dosis doble. Si no hay un síntomas atípicos con síntomas típicos, hacer el estudio funcional directamente, porque la probabilidad que se asocie con reflujo es baja. Valoraciones prequirúrgicas, situaciones especiales, pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, que hay dudas si la progresión puede ser por la propia naturaleza de la enfermedad o por componente de reflujo, trasplantados pulmonares, y descartar trastornos conductuales como puede ser síndrome de rumiación y eructos supragástricos.
¿Cuándo lo haríamos bajo tratamiento? Pues aquellos pacientes en los que ya tenemos la confirmación diagnóstica del reflujo, bien sea por gastroscopia o bien sea con una pHimetría previa, en la cual no tenemos respuesta, persisten los síntomas tras haber confirmado que hemos optimizado, que lo está tomando bien, buena adherencia, que esto muchas veces el problema es que no hay una adecuada adherencia, y sobre todo con el objetivo de descartar overlap con trastornos funcionales. Y esto de esófago de Barrett, que está en entredicho, algunos estudios dicen que puede confirmar la correcta inhibición de la supresión ácida. Las guías actuales recomiendan IBP dosis simple, salvo que el paciente persista con síntomas, con el objetivo de controlar los síntomas y no con el objetivo de supresión completa del ácido, así que lo olvidamos. Son 4 ejemplos, esto sería claramente un paciente con un reflujo patológico, en un tiempo de exposición ácida de 11,6, 80 episodios de reflujo y con una adecuada asociación sintomática y una impedancia basal nocturna de baja. Esto es claramente un reflujo ácido patológico, pero de dominio en bidepestación y con asociación sintomática. En este caso es una paciente con un tiempo de exposición ácida de 1,6, 7 episodios de pirosis con buena asociación sintomática, 67 reflujos y una impedancia basal normal. En este caso nos encontramos con un esófago hipersensible, como bien ha explicado Begoña antes. Y esta es una paciente de 26 años que lo que cuenta es síntomas de pirosis continua con un tiempo de exposición ácida de menos del 4%, menos de 40 reflujos y que en el diario describe 56 episodios de pirosis sin asociación sintomática y con una impedancia basal de normal. Sería una pirosis funcional. Y para terminar, este es un caso reciente que hemos tenido de un chico de 21 años con eructos frecuentes, pirosis y regurgitación, tenía 56 episodios de reflujo evaluado manualmente, un tiempo de exposición ácida prácticamente rozando lo patológico y 103 eructos que se asociaban con los episodios de reflujo. Y evaluando cada episodio de eructo uno por uno, que hay que hacerlo, veíamos que no era un eructo clásico en el que el eructo clásico es el paso del contenido gástrico de aire al esófago, sino que iba precedido previamente de una deglución de aire, de gas, una aerofagia, que luego se acompañaba de un eructo. Estos se consideran eructos supragástricos, es un trastorno funcional, es un trastorno conductual, y estos episodios de eructos supragástricos pueden inducir, como este caso, un reflujo, como es este caso, que puede llegar a ser un reflujo patológico, puede ser un reflujo refractario IBP, y el tratamiento en estos casos es tratamiento terapia conductual, como puede ser la respiración diafragmática. Perdón por alargarme y muchísimas gracias. Doctor Ezquerra, ¿alguna pregunta en el público de esta interesante ponencia? Nada. Yo quería preguntar, cuando hacemos una pHimetría has hablado de retirar el IBP, pero no has dicho mucho de si retirar otros fármacos que sabemos, por ejemplo, antihipertensivos, algunos fármacos influyen mucho en la relajación del esfínter. Claro, si los retiramos tenemos una condición más fisiológica, pero luego al día siguiente el paciente vuelve a tomar esos fármacos y nos pueden distorsionar un poco el resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros en la práctica clínica no lo hacemos, solo retiramos 7 días anti-IBP, antihistamínicos como la famotidina 48 horas, antiácidos 24-48 horas tipo Almas, Gaviscon, fármacos que puedan ser anticolinérgicos, fármacos que puedan asociarse con relajaciones transitorias, no los retiramos. No los retiramos los fármacos habitualmente, el resto de fármacos. Lo único que sí que preguntamos, y de cara más sobre todo a descartar trastornos motores en estos pacientes, es que si toman opioides, y si toman opioides sí que antes de hacer esta valoración intentamos retirarlos al menos 7 días. El resto de fármacos, aunque haya cierta evidencia de su uso, no los por facilidad de llevar a cabo la práctica. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿La doctora? I'm sorry, I'll speak on English. I don't speak good enough Spanish. It's okay, of course. I have just, let's say, 2 questions. Okay. First of all, why did you perform pHimetry in epiphrenic diverticula? No, in that case, in this patient,
It was a pre-operative assessment of a bariatric surgery, and in the study appears this. We saw this diverticular, but not in our regular practical day. We don't do pachymetry monitoring in this patient. Only just manometry for this, rule out any functional obstruction of the gastroesophageal union in this patient with diverticular, but no, we don't do regularly pachymetry monitoring in these cases. Okay, but you do manometry always? Yes, always. Always. Sometimes it's difficult to do it technically. In case of it's a big diverticular, we put the proof with endoscopic guidance. And what is your position before the surgery? You always do manometry and pHmetry, like a preparation for the surgical procedure? In which case? Like you showed the slide indicating that, I'm asking in your hospital, in your practice, preoperatively, before the anti-reflux surgery, yes, you always do for GERD manometry and pHmetry as a standard? Manometry always. Pachymetry monitoring, if in case of there is a confirm of the GERD in endoscopy, is not mandatory. We try to sometimes the surgery, because sometimes they don't really know when do this kind of studies. Ask for do a pH monitoring, but in case of there is a GERD with erosive esophagitis, it's not necessary to do a pH monitoring, but a manometry is very important previous any kind of funduplicatura. Why? Well, the main reason to rule out any achalasia or sometimes we have seen any different in one or two cases, and also to rule out hypochondriality disorders. I know I have explained that it's not the presence of ineffective esophageal motility is not a contraindication to do. And the same slide. But without evidence, we always recommend surgery to try to do a partial funduplication if it's possible, or a floppy Nissen, or this kind of surgery that is possible, that is less risk of this post-funduplication dysphagia. And the last one I won't ask anymore. Do you do Bravo? Okay. Do you do Bravo? No, Bravo I have never done. In my center, we don't have it. I know that probably in this scenario of gray zone, with a acid exposure time between 4 and 6, it could be the best scenario to do it. Because patient, when you put this proof, normally always they say, today was the best day of my life because I didn't eat anything because I have this pain of this prof, and probably in this case could be a good option, but we don't have it. I have never done. I don't know how to interpret it, how to do it. Gracias. You're welcome. I'm sorry for my English. No, it's fine. Better than my Spanish. ¿Algo más o seguimos la discusión en el café? Sí. Muchas gracias.